Hoy vamos a hacer unos ejercicios de cómo calcular el reactivo límite desde el punto de vista estequiométrico. Aspecto muy importante para los cálculos de tipo químico. Entonces, se dice que el reactivo límite es la sustancia que en una reacción química se consume en forma total o en forma, digamos, se consumiría primeramente que el otro. El ejercicio que se plantea en este caso sería lo siguiente. Se hacen reaccionar 80 gramos de hidróxido de sodio con 80 gramos de cloruro de hidrógeno para producir sal y agua. La pregunta es calcular el reactivo límite y cómo ve cuántos gramos de cloruro de sodio se obtienen en la reacción. La ecuación está equilibrada aquí en este caso. Entonces, si está equilibrada, vamos a trabajar con esto. Que inicialmente vamos a hacer lo siguiente. Sacamos la masa molecular de este compuesto. En total es 40 gramos. 23 más 16 más 1, 40 gramos. Y aquí el cloro pesa 35.5 más 1 son 36.5 gramos de cloro de hidrógeno. El cálculo será a nivel de reactivos inicialmente. Entonces, voy a coger uno de esos dos datos que me dan en el ejercicio y digo, con 80 gramos de hidróxido, en este caso, ¿cuántos gramos de cloruro reaccionarán? Entonces, sacamos el dato, miren. En este caso voy a utilizar el color azul. Masa de cloruro de hidrógeno va a ser igual, digo, 36.5 gramos de cloruro de hidrógeno reaccionan con 40 gramos de hidróxido de sodio. 80 gramos de hidróxido de sodio. ¿Con cuántos gramos de cloruro de hidrógeno van a reaccionar? Entonces el resultado nos da 73 gramos de cloruro de hidrógeno. La respuesta entonces, ¿qué nos dicen? Que 80 gramos de hidróxido de sodio van a reaccionar solamente con 73 gramos de cloruro de hidrógeno. Pero entonces, ¿cuánto nos dieron? Nos dieron 80 gramos de este compuesto, Si nosotros miramos esto, sobró la cantidad de sustancia que nos dieron, entonces sobraron 7 gramos. Por tal motivo, la sustancia que sobra no será el reactivo límite, sino el reactivo límite serán los 80 gramos de hidróxido. Porque estos sí se acaban totalmente debido a que ellos reaccionan con 73 únicamente y acá sobra. Entonces el reactivo límite son 80 gramos de hidróxido de sodio. Ese es el reactivo límite. Ahora el segundo punto, B. ¿Qué nos dicen? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio se obtienen? Tenemos que hacer el cálculo ya con el reactivo límite. Y entonces lo podemos hacer de esta manera. Digo, aquí, NaOH, la misma ecuación para que me entiendan mejor, es más ácido clorhídrico, me va a producir NaCl más agua. Entonces digo ya, si yo sé los 80 gramos es el reactivo límite, digo, el dato que voy a utilizar es el donde está el reactivo límite. Entonces digo, 40 gramos de hidróxido de sodio van a producir acá 58.5 gramos de cloruro de sodio, es la sal. Ya el reactivo con el producto. Y entonces digo, con 80 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos de sal voy a obtener? Entonces, si hago la operación sería masa de NaCl va a ser igual 58,5 gramos de NaCl se producen a partir de 40 gramos de hidróxido de sodio. Con 80 gramos, que fue el reactivo límite que lo calculamos, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio debo obtener? Entonces, va a ser igual aquí. Sería el total. El total sería aquí
117 gramos de NaCl. Esa sería la respuesta. Miren, son los dos datos. Reactivo límite, y con el reactivo límite podemos calcular la masa de el producto que se obtiene en la reacción. Ese es el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Muy bien. El segundo ejemplo nos dice lo siguiente. Sea la ecuación anterior así. Segundo ejemplo. Tenemos la ecuación SO2 más agua produce H2SO3, el ácido sulfuroso. Entonces nos dicen que aquí se hace reaccionar 25 gramos de CO2 con 28 gramos de agua para producir ácido sulfuroso, H2SO3. Nos preguntan entonces, A, calcular reactivo límite, y B, cantidad de H2SO3 producido. Entonces, colocamos acá la ecuación SO2 más agua produce H2SO3. Aquí tenemos que sacar la masa molecular. Entonces, aquí la masa molecular de este compuesto es 64 gramos y acá es 18 gramos de agua. Entonces, si yo utilizo eso, miren, voy a utilizar los 25 gramos o puedo utilizar uno de los dos, no hay problema, pero coloquemos 25 porque está de primero. 64 dióxido de azufre reaccionan con 18 gramos de agua. Con 25 gramos de dióxido, ¿con cuántos gramos de agua deberán reaccionar? El agua nos dieron 28. Mirad, entonces, tenemos masa de agua. Va a ser igual. Digo, 18 gramos de agua reaccionan con 64 gramos de SO2. Con 25 gramos de CO2, ¿con cuántos gramos de agua deberán reaccionar? Y el resultado nos da aquí 703 gramos de agua. Entonces miren, aquí dice que los 25 gramos deben reaccionar únicamente con 7,3. ¿Cuántos gramos de agua nos dieron? Nos dieron 28 gramos de agua. O sea que esto sobró. El agua que nos dieron sobró. Por tal motivo, aquí sobró, imagínense, un total de 20 gramos, 20 con 97 gramos de agua que sobraron. Por tal motivo, los gramos de agua no es el reactivo límite, porque sobró. El reactivo límite entonces será los 25 gramos de SO2. Eso. Los 25 reaccionan solo con eso. Lo demás se acabó. Entonces, la segunda parte que nos dice cantidad de H2SO3 que se produce. Entonces, sacamos acá la misma ecuación. A ver, para que entendamos. SO2 más H2O produce H2SO3. Entonces, tenemos que encontrar a dónde están los datos del reactivo límite. Entonces, aquí digo 64 gramos de CO2 producen un total de, aquí correspondería a 82, es la masa molecular de este compuesto, gramos de ácido sulfuroso. Con 25 gramos de CO2, que es el reactivo límite, ¿con cuántos? Es una regla de 3, miren. Aquí quedaría entonces de la manera siguiente. Masa de H2SO3
Va a ser igual. ¿Qué decimos? 82 gramos de H2SO3 se producen a partir de 64 gramos de CO2. Con 25 gramos de CO2, ¿cuántos gramos de ácido sulfuroso se va a producir? Bien, entonces el resultado, multiplicando 82 por 25, dividido entre 64, este resultado nos da 32,03 gramos de H2SO3. Entonces, con 25 gramos de SO2 se producirían 32,03 gramos de ácido sulfuroso, que es lo que nos pregunta. Eso es el cálculo sobre el reactivo límite. No es problema. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces el segundo dato, que es porcentaje de rendimiento y pureza. Es el último cálculo estequiométrico de este tema. Entonces, cálculos de porcentaje de rendimiento y pureza. Muy bien. Aquí, para que tengamos en cuenta, siempre debemos tener presente la ley de la conservación de la materia. Por ejemplo, carbono más oxígeno, deben saber aquí, me da este compuesto, gas carbónico. Carbono más oxígeno, gas carbónico. Pero miren, peso atómico del carbono es 12. Peso atómico del oxígeno 16 por 2, 32 gramos. Gramos y gramos. Total aquí, sumando por la ley de la conservación de la materia, me dará 44 gramos de dióxido de carbono. No me va a dar ni más, por ejemplo, no va a dar 46 gramos, no, nunca me va a dar eso. Ni tampoco, bueno, 40 puede ser al máximo cuando el rendimiento es máximo, teórico. Pero sí le puede dar menos, le puede dar 40 gramos, le puede dar 35 gramos, le puede dar 20 gramos de producto. ¿Por qué? Porque hay unos factores que influyen en la producción de la sustancia. A veces, depende en el caso, por ejemplo, si la maquinaria es vieja donde se realiza la reacción, esa maquinaria no le va a trabajar muy bien, por eso no va a producir los 44, que es lo máximo. Puede ser que los reactivos, el oxígeno no sea puro, entonces va a disminuir la cantidad de gas carbónico. Puede ser que el oxígeno también esté impuro y además tiene humedad, le dará menos que 44. Otro dato, que los reactivos estén muy viejos, también se dañan. Entonces, si los reactivos no están bien nuevos o no están recién producidos, entonces dará una menor cantidad de sustancias. Y entonces, miren, cuando decimos aquí, si en la reacción me diera 12,32 me da 44, diría que la producción del gas carbónico sería del 100%. Pero si empieza a bajar, pues tiene que bajar el porcentaje. Aquí puede ser, por ejemplo, un 95%. Ya no dio total 100% aquí. Pongámosle que le puede ser un 80% en términos de eso. Y acá menos. Acá sería, por ejemplo, sería un 50%, un 48% de producción. Es muy bajo. Entonces, en ese sentido se puede ver el porcentaje de producción. Si es 100% significa que la empresa está ganando en producción. Está muy bien. Pero si empieza a obtener productos muy bajitos, entonces la empresa estaría corriendo riesgo de una pérdida de dinero y de productos en este caso. Entonces, para tener el porcentaje de rendimiento, se utiliza una fórmula para ver si el rendimiento está bueno o está mal. Si está bien, continúe con su empresa. Si está mal, a veces hay necesidad de levantar la empresa y terminarla, porque lo contrario quedaría en
quiebra el empresario que está produciendo esa sustancia. Entonces, para calcular esto, se dice porcentaje de rendimiento o eficiencia va a ser igual a la producción real sobre la producción teórica. Producción teórica por 100. Ese es el cálculo y la expresión que nos va a permitir encontrar el rendimiento en una reacción química. Muy bien. Entonces, el ejercicio está en lo siguiente. Vamos a borrar esto porque no nos alcanzaría realizar el ejercicio que nos va a permitir entender. Bueno, nos dice lo siguiente. En la reacción de 190 gramos de calcio con oxígeno se obtuvo 230 gramos de óxido de calcio. La pregunta es determinar el porcentaje de rendimiento de la reacción. Para encontrar el porcentaje de rendimiento de la reacción hay dos datos. El uno, que será teórico cuando sacamos de los cálculos a partir de las ecuaciones químicas. Y el real será cuando en lo físico, en la práctica, se obtuvieron la sustancia en sí. En este caso dice, en la reacción de E190 solamente se obtuvieron 230. Esto será para ustedes la producción real. Producto real, porque le está diciendo que eso es lo que se obtuvo en la reacción. Entonces ahora veamos el producto teórico, ¿cómo saldría? La ecuación sería así, miren. CaA más O2 produce, teniendo en cuenta el estado de oxidación, quedaría CaO, y equilibrando quedaría 2 por 2 oxígenos, aquí 2 oxígenos, ¿no? Y entonces sería 2 calcios aquí. Quedaría equilibrada la ecuación. Muy bien. Entonces, con este dato, vamos a sacar la producción teórica. Entonces, sacamos la masa molecular aquí, sería 40 por 2, son 80 gramos de calcio. Y acá, teniendo en cuenta, aquí ya no es cálculos entre reactivos, sino un reactivo con el producto formado, dice que se obtendría aquí, sumando la masa molecular, sería 112 gramos de óxido de calcio. Entonces digo, 80 gramos de calcio al reaccionar con oxígeno me producen 112 gramos de óxido de calcio. Entonces, con 190 gramos, miren, con 190 gramos que me dan acá arriba de calcio, ¿cuántos gramos de óxido de calcio voy a obtener? Entonces, miren aquí, digo, masa de óxido de calcio va a ser igual. Digo, 112 gramos de óxido de calcio se producen a partir de 80 gramos de calcio al reaccionar con oxígeno. Con 190 gramos de calcio, ¿cuánto óxido de calcio producirá? Entonces, el resultado da aquí 266 gramos de CaO. Este CaO y esa cantidad sería lo que hemos sacado de los cálculos y de la ecuación química. Entonces, este será el reactivo, perdón, la producción teórica. Producción teórica. Tenemos entonces producción real 230, producción teórica 266. ¿Cómo sacamos el porcentaje de rendimiento? Tenemos lo siguiente, porcentaje de rendimiento va a ser igual, o eficiencia colocan. Dice, la producción real sobre la producción teórica por 100 nos dice, ¿cierto?
la expresión. Entonces reemplacemos. Porcentaje de la producción real, ¿cuánto es? 230 gramos de CaO sobre la producción teórica, ¿cuánto es? 266 gramos del mismo compuesto por 100. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Cancelamos esto, mire, y el resultado nos va a dar el porcentaje. Ese cálculo nos da igual a 75.19%. Entonces, esa es la producción o la eficiencia. ¿Qué significa? Si la producción es de entre 75 hasta 100, considérese que la empresa va ganando en producción de sustancias. Pero si bajara de 70, 50, 40, significa que la producción es muy mala del producto. Entonces, hay que revisar maquinaria, hay que tener en cuenta los productos para ver y no quebrar la empresa que está produciendo una determinada sustancia. Muy bien. Un segundo ejemplo. Miren que solamente es reglas de 3. No es problema de otra cosa. Alta matemática, no es solamente reglas de 3, pero hay que saber interpretar. En el segundo dato dice lo siguiente. Tenemos aquí, la siguiente ecuación. Perdón, pongamos primero el enunciado. En una reacción, se hicieron reaccionar 65 gramos de aluminio puro con oxígeno, y se obtuvo 70 gramos de óxido de aluminio, Al2 o 3. Le dice determinar el porcentaje de rendimiento. Entonces nos dan la ecuación aquí. Al más O2 me da como resultado Al2, perdón. Al2 o 3. Bueno, números de oxidación para que la molécula quede neutra. Entonces, equilibrando, aquí sería, aquí tenemos, aquí pongamos un 2, saquémosle aquí con color, 2, aquí 3 y aquí sería un 4. Muy bien. Ahí está la ecuación equilibrada. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Sumando eso, el peso molecular digamos, el peso atómico de esto sería 108 gramos de aluminio que hay ahí en esos 4. Y acá, en el compuesto nos daría 156 gramos. Reactivo con producto formado. 156. Entonces, si aquí nos dicen que si se hacen reaccionar 65 gramos de aluminio, ¿cuánto óxido de aluminio se va a formar? Miren. Entonces, quedaría masa de Al2 o 3 óxidos de aluminio formado va a ser igual. Digo, 156 gramos de Al2 o 3 se producen a partir de 108 gramos de aluminio. Entonces digo, con 65 gramos de aluminio, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se producirán? Y entonces el resultado será aquí 93,89 gramos de Al2 o 3. Entonces, 65 gramos de aluminio al reaccionar con oxígeno me va a producir ese compuesto. Ahora sí, para ver el rendimiento, ¿cómo hacemos? Decimos porcentaje de rendimiento va a ser igual
producción real sobre producción teórica por 100, le dice. No se olviden la fórmula. Entonces, ¿cuál es la producción real? Nos dice que se obtuvieron aquí 70, se obtuvo únicamente 70 gramos de ese compuesto. Esa es la producción real. Entonces decimos, producción real, 70 gramos de Al2O3. Es la producción que se obtuvo. Y la producción teórica, aquí nos dan 93,89 gramos de Al2O3 por 100. ¿Cuánto nos dará eso? Esto también nos da un valor de 74,55% de rendimiento. Es decir, que el rendimiento no está tan bueno ni tan malo. Ahí la empresa se estaría manteniendo como tal, con pocas ganancias. Eso sería entonces el cálculo para rendimiento y eficiencia. Muchas gracias.